Antes de comenzar con esta historia, quiero pedirte algo muy sencillo, si te gustan los relatos bíblicos profundos, que te hacen pensar y te acompañan en tus propias batallas. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Eso me ayuda a seguir creando contenido como este y hace que no te pierdas ninguna de estas historias. Nadie lo supo esa noche, pero David estaba al borde de renunciar a todo, no al ministerio, no a la fe en teoría, sino a la idea de que Dios realmente estuviera cerca. Había recitado el Salmo 23 cientos de veces en funerales, visitas al hospital y reuniones de oración. Podía decirlo de memoria, sin titubear, pero ahora, frente a la cama vacía, esas palabras parecían solo eco. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿por qué sentía que le faltaba todo? La historia que estás a punto de escuchar no es la de un héroe que jamás dudó, ni la de un SCPR creyente que siempre tiene respuestas. Es la historia de un hombre común que conocía cada versículo, pero que tuvo que atravesar su propio valle de sombra de muerte para descubrir si el pastor del que hablaba el Salmo era un concepto o una persona real. David no empezó su caída con un terremoto emocional, sino con una grieta casi invisible. Un día dejó de orar como antes. Luego empezó a responder, estoy bien, cuando en realidad no lo estaba. Y poco a poco se fue acostumbrando a vivir apagado por dentro. Seguía sirviendo. Seguía hablando de Dios. Seguía compartiendo versículos en redes. Pero algo en su interior se había fracturado. Y cuando la tormenta llegó, lo encontró sin fuerzas. Todo comenzó con una noticia que no esperaba. El médico habló, pero él solo escuchó una frase que le heló la sangre. A partir de ese momento, su vida se partió en dos antes de esa llamada y después de ella. Las noches se volvieron más largas, las oraciones más cortas y el miedo más ruidoso. El Salmo 23, ese poema que antes le daba consuelo, ahora le sonaba como una promesa rota. Quizá tú también te has sentido así. Tal vez conoces las palabras, pero ya no sabes si las crees. Dices nada me faltará, pero te falta dinero, salud, paz o alguien que perdiste. Dices, aunque pase por valle de sombra de muerte, pero el valle parece eterno. Este guión no está hecho para quienes tienen todo bajo control, sino para quienes alguna vez miraron al cielo y se atrevieron a preguntar en silencio, Señor, ¿de verdad estás conmigo? ¿O estoy hablando solo? Esa noche, mientras la ciudad seguía su ritmo normal detrás de las ventanas, David se quedó sentado en el borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, leyendo una y otra vez el mismo mensaje. No había relámpagos, ni truenos, ni una voz que bajara del cielo, solo el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj y un silencio que pesaba más que cualquier sermón que hubiera predicado. Si Dios era su pastor, ¿por qué el rebaño de sus pensamientos estaba desbocado? Fue entonces cuando, casi por costumbre, abrió su Biblia en automático. Las páginas, gastadas por años de uso, se detuvieron justo donde siempre han salmos. Sus ojos cayeron en el capítulo 23, como quien encuentra una fotografía antigua en medio de una mudanza. Conocía cada frase, cada pausa, cada respiración de ese texto, pero esa noche decidió leerlo no como predicador, no como maestro, sino como un hombre herido que necesitaba saber si todavía quedaba algo de vida en esas líneas antiguas. Esa noche, sin saberlo, dio el primer paso de regreso hacia su pastor amado. David leyó la primera línea en voz baja, casi con vergüenza. En el Señor es mi pastor, nada me faltará. La frase le sonó irónica. Miró la habitación en recibos sobre el escritorio, informes médicos sobre la silla, una foto familiar apoyada de lado, como si también ella hubiera perdido el equilibrio. Si eso era nada me faltará, no era exactamente la versión que él había imaginado cuando predicaba de provisión y milagros. Aún así, algo dentro de él se resistía a soltar ese versículo.
Tal vez por costumbre, tal vez por pura necesidad. Se quedó detenido en una sola palabra: pastor. No gerente, no juez, no policía espiritual. Pastoren. Y por primera vez en mucho tiempo se preguntó si realmente conocía a Dios así, o si solo lo había tratado como un jefe al que había que cumplirle metas. Lo curioso es que David sabía muy bien qué era cuidar. Había pasado años pendiente de todos en familia: iglesia, amigos, trabajo. Si alguien llamaba de madrugada, él contestaba. Si alguien necesitaba un consejo, él estaba disponible. Si alguien se caía, él corría a levantarlo. Se había acostumbrado tanto a ser el que sostiene a otros, que se olvidó de que también era una oveja cansada, herida, y aunque no lo admitiera, asustada. Si Él es mi pastor, entonces yo no tengo que serlo todo para todos, pensó. Pero la idea le dolió, porque una parte de su identidad se había construido alrededor de ser el fuerte, el que aguanta, el que ora por los demás. Reconocer que estaba roto era como derrumbar un personaje que llevaba años interpretando sin pausa, mientras pasaba el dedo por la página, como si siguiera las líneas de un mapa. El narrador de su propia conciencia se activó. ¿Y si este salmo no fue escrito para gente que tiene la vida resuelta, sino justamente para los que ya no saben a quién acudir? Y si nada me faltará no significa nunca tendrás problemas, sino nunca te faltará un pastor que camine contigo en medio de ellos. Quizá tú también has confundido eso. Has pensado que si Dios realmente te guiara, no tendrías deudas, ni malas noticias, ni noches sin dormir. Pero el Salmo 23 no fue escrito desde un palacio perfecto, sino desde la perspectiva de alguien que conocía batallas, persecuciones, traiciones y culpa. El Señor es mi pastor no es una frase de tarjeta cristiana, es una declaración de dependencia radical. Sin Él me pierdo, con Él sigo adelante, aunque no entienda todo. Esa noche, David no obtuvo una revelación mística ni una voz audible. Lo único que tuvo fue una pequeña certeza, casi frágil tal vez. Por primera vez en mucho tiempo, podía dejar de ser el pastor de todos y permitirse ser solo una oveja en los brazos de otro. No resolvía sus problemas, no borraba el diagnóstico, pero abría una grieta de luz en medio del cuarto. Y a veces, la fe empieza exactamente así, con una sola frase que te niegas a soltar, incluso cuando todo lo demás parece caerse a pedazos. Al día siguiente, la ciudad despertó como siempre en autos, bocinas, prisas. David, en cambio, se sentía como si caminara bajo agua. Cada paso le costaba. Sin embargo, en medio de esa pesadez, decidió hacer algo extraño en lugar de huir de sus pensamientos con música o notificaciones. Se llevó la Biblia al parque pequeño, que quedaba a 3 calles de su casa. Se sentó en una banca de metal, con la espalda tensa y el corazón acelerado. Frente a él, un pedazo de césped medio maltratado, algunos árboles y el murmullo distante del tráfico. No eran precisamente verdes pastos de postal, pero era lo más cercano que tenía. Abrió de nuevo el Salmo 23 y siguió leyendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Descanso. Esa palabra le sonó ajena. Llevaba años durmiendo poco, pensando mucho, corriendo por dentro. Descansar le parecía casi un pecado en un mundo que aplaude a quien nunca se detiene. Pero ahora su cuerpo no le estaba preguntando si quería, le estaba exigiendo una pausa. Su mente, saturada de escenarios trágicos, tampoco soportaba una preocupación más. Mientras observaba a un niño que corría detrás de una pelota sin mirar el reloj, David sintió algo incómodo en el fondo. No confiaba en que Dios pudiera sostener su mundo si él aflojaba el control. Decir me hará descansar implicaba aceptar que no es él quien decide siempre cuándo seguir
y cuándo parar. Implicaba rendirse ante un ritmo distinto al del miedo. Quizá tú también has vivido así, en tu mente, siempre en alerta, tu corazón siempre en guardia, tu agenda llena de cosas que tienes que hacer para no sentir que todo se cae. Y sin embargo, ese salmo habla de un pastor que lleva a sus ovejas a lugares donde el alma puede respirar de nuevo. No es solo vacaciones, no es solo dormir más, es un descanso profundo, ese en el que dejas de pelear con todos tus y sí, y empiezas a confiar en aunque no entienda. Él sabe por dónde me lleva. David cerró los ojos. Un momento. No había un río cristalino a su alrededor, solo una fuente pequeña en medio del parque, con agua cayendo de forma desigual. Aún así, el sonido le recordó que la vida seguía fluyendo, incluso en días oscuros. No sintió un milagro instantáneo, pero sí algo leve, casi imperceptible. Por primera vez en semanas, su respiración comenzó a hacerse más lenta. No porque los problemas se hubieran ido, sino porque, por unos minutos, dejó de ser esclavo de ellos. Quizás esos son las aguas de reposo, esos momentos en los que el pastor te detiene, a veces a la fuerza, para que recuerdes que tu identidad no es tu productividad, que tu valor no se mide por cuántas cosas resuelves en un día, y que incluso, en medio de diagnósticos, cuentas y temores, hay un lugar interior donde puedes sentarte a la mesa con Él y simplemente sea. Esa tarde, al regresar a casa, el peso volvió con más fuerza. Los papeles sobre el escritorio seguían allí. El mensaje del médico seguía en el teléfono, y la sensación de que algo estaba roto en su interior se hizo más clara. David volvió al Salmo y leyó la siguiente frase: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Mi alma no está confortada, pensó, está hecha pedazos. Había cosas que nadie sabía, culpas antiguas que nunca había confesado, decisiones que había tomado por miedo al que dirán, palabras que había dicho y heridas que había causado sin querer. En el fondo, una voz silenciosa le decía que quizá todo lo que estaba viviendo era castigo, que Dios ya se había cansado de sus errores. Pero el texto no decía, me castigará el alma. Decía, la restaurará, la devolverá a su lugar, la recompondrá, y añadía algo aún más escandaloso, lo haría por amor de su nombre. No por el buen comportamiento de David, sino por la fidelidad del pastor. Era un golpe directo a su orgullo espiritual. No se trataba de cuán perfecto había sido él, sino de cuán constante era el carácter de aquel que lo llamaba. Mientras repasaba escenas de su vida, David recordó momentos en los que Dios lo había guiado por caminos que no entendía, decisiones que parecían locuras, y luego resultaron salvación, puertas que se cerraron y con el tiempo se revelaron como protección, impresiones en el corazón que lo desviaron de situaciones que hoy podrían haber sido una ruina. En ese rompecabezas empezó a ver un patrón incluso cuando él se desviaba. Siempre había algo o alguien que lo volvía a encaminar. Tal vez tú también cargues con la idea de que Dios solo camina contigo cuando vas por la senda correcta, y que en cuanto te equivocas, te deja solo, mirándote desde lejos, con los brazos cruzados. Pero este versículo habla de un pastor que guía por sendas de justicia, precisamente porque sabe que, por cuenta propia, siempre acabamos tomando atajos que nos hieren. No es un GPS frío, es una voz amorosa que insiste, que corrige, que redirige. Aquella noche, David hizo algo que no hacía desde hacía años. Lloró de verdad delante de Dios, no con frases trabajadas, no con lenguaje religioso, sino con palabras torpes, rotas, llenas de silencio. Admitió que estaba cansado, que tenía miedo, que llevaba tiempo viviendo en piloto automático. Y en medio de ese desahogo, no escuchó un reproche, sino un susurro interno: no estoy arreglando tu vida para que mi nombre quede bonito en la foto. Te estoy restaurando porque te amo, incluso cuando tú no te soportas. Los días siguientes trajeron lo inevitable: más estudios,
más citas, más respuestas a medias. Cada pasillo de hospital le parecía un túnel sin salida. El olor a desinfectante se le quedó pegado en la ropa y en la memoria. De repente, la frase del Salmo cobró forma concreta: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Valle no montaña, no cima, un lugar donde las paredes parecen cerrarse, donde la luz se filtra apenas, donde el eco de tus pasos te recuerda que sigues avanzando, aunque no tengas claro hacia dónde. La sombra de muerte ya no era una metáfora poética, era la posibilidad real de perderlo todo. La salud, la estabilidad, la imagen de control. En la sala de espera, con un número en la mano y el corazón en la garganta, David se dio cuenta de algo incómodo hasta entonces. Su fe había funcionado mejor en días de sol. Sabía agradecer, sabía celebrar, sabía animar a otros, pero en el valle, las oraciones se reducían a suspiros sin forma, y la única palabra que repetía de verdad era «¿por qué?». Tal vez tú también has caminado por ese valle. Puede que no haya sido un hospital, quizá fue una ruptura, una traición, una depresión que nadie entendía, una temporada donde levantarte de la cama ya era una victoria. En esos momentos, la religión ligera no sirve de mucho. Los clichés se rompen. Y lo único que queda es esta pregunta brutal: ¿Dios está aquí? ¿O el valle es la prueba de que se fue? El Salmo no promete que el creyente no pasará por valles. No dice si llegas a pasar. Dice, aunque pase. Es parte del paisaje de la vida real. La diferencia no está en el terreno, sino en la compañía, porque tú estarás conmigo. David leyó esa línea una y otra vez, sentado en una silla de plástico rígido, con la espalda encorvada y los ojos rojos. No podía cambiar el diagnóstico, no podía borrar el dolor, pero podía decidir en quién fijar la mirada en medio de la oscuridad. Mientras esperaba, vio escenas a su alrededor: a una madre abrazando a su hijo, un anciano mirando por la ventana, una pareja tomada de la mano en silencio. Nadie allí escogió entrar en ese valle, pero todos lo estaban atravesando. Y de pronto, en medio de su propia angustia, David tuvo una intuición. Quizá el verdadero milagro no era salir rápido del valle, sino descubrir que no estaba caminando solo, incluso cuando no sentía nada extraordinario. El miedo seguía allí, no desapareció como por arte de magia, pero algo empezó a cambiar. En lugar de preguntarse solo, ¿por qué a mí?, empezó a preguntar, ¿con quién voy a cruzar esto? Y, sin notarlo del todo, esa pregunta empezó a ser una oración. Porque cuando el valle se oscurece, lo más importante no es entender el mapa, sino saber que hay una mano, invisible pero real, que no te suelta aunque tú hayas pensado en soltarla 1000 veces. La siguiente parte del versículo siempre le había parecido extraña: tu vara y tu cayado me infunden aliento. De niño, David imaginaba la vara como un palo para castigar. De adulto, la había usado en sermones como símbolo de autoridad. Pero sentado una noche frente al ventanal del hospital, viendo las luces de la ciudad parpadear a lo lejos, se preguntó si no la había entendido mal. Buscó imágenes y recordatorios de pastores reales. Descubrió que la vara servía para defender al rebaño de animales salvajes, y el cayado, con su curva característica, para acercar a la oveja cuando se desviaba o quedaba atrapada. No eran instrumentos de desprecio, sino de protección y corrección amorosa. Eran la prueba de que el pastor no era un observador distante, sino alguien dispuesto a intervenir. Entonces empezó a revisar los golpes que la vida le había dado. Decisiones que no salieron como quería, puertas que se cerraron, relaciones que terminaron, oportunidades que se cayeron en el último minuto. Siempre las había leído solo como pérdidas. Pero ahora, a la luz de la vara y el cayado, se preguntó, ¿y si algunas de esas cosas no fueron abandono sino rescate? ¿Y si hubo peligros que ni siquiera vio?
de los que fue librado sin entenderlo. Tal vez tú también miras hacia atrás y solo ves errores, caídas y momentos humillantes. Quizá piensas que Dios te ha pasado factura por tus fallas, pero la Escritura pinta otro cuadro. Un pastor que sí corrige, pero no para destruir, sino para salvarte de lugares donde te habrías roto más en una voz que a veces dice no, o hasta aquí no, porque te odie, sino porque conoce precipicios que tú todavía no ves. Esa noche, David recordó una conversación dura que había tenido años atrás con un mentor espiritual. En su momento se sintió atacado. Ahora entendía que fue una vara que lo desvió de un camino que lo habría consumido. Recordó también las veces en que sintió un freno interior justo antes de tomar decisiones impulsivas. Tal vez, pensó, el pastor había estado más activo de lo que él imaginaba. Mientras miraba las sombras alargarse en la pared, se dio cuenta de algo en el mismo Dios que lo sostenía en el valle. También le estaba enseñando a confiar en sus intervenciones, incluso cuando dolían. La vara que defendía del lobo y el cayado que tiraba de la oveja no eran símbolos de terror, sino de cuidado. Y, de algún modo, eso le infundió aliento. No estaba a la deriva. Había una mano firme que seguía guiando el rumbo, incluso a través de caminos que él nunca hubiera escogido por iniciativa propia. Hubo un día, semanas después, en que algo cambió de escenario. Ya no estaban en el hospital, sino en casa, alrededor de una mesa sencilla en platos desiguales, pan recién comprado, una sopa que olía a hogar. No era una celebración de película, era una cena frágil, con silencios, con miradas que esquivaban la palabra miedo. Y sin embargo, ahí mismo, David recordó otra parte del Salmo. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Siempre había imaginado esa mesa como una victoria final, lejos de problemas, con los enemigos derrotados y alejados. Pero esa noche entendió que el versículo decía algo más. Provocador en la mesa se prepara delante de ellos, no lejos de su mirada. Es decir, la presencia de Dios no espera a que la batalla termine. Se sienta contigo en medio del conflicto. Los enemigos de David no tenían rostro humano. Eran nombres escritos en informes médicos, cifras en cuentas bancarias, voces internas que susurraban fracaso, abandono, culpa. Mientras partía el pan, pudo casi escucharlos murmurando a su alrededor. No vas a soportar esto. Dios te dejó. Todo se va a derrumbar. Y justo allí, entre esos pensamientos, algo sencillo ocurrió. Una risa leve de su esposa. Ante un recuerdo tonto, una broma de su hijo, una mirada agradecida por el simple hecho de estar juntos esa noche. Tal vez tú también estás rodeado de enemigos invisibles, ansiedad, comparaciones, recuerdos dolorosos, noticias constantes que te llenan de temor. Y sin embargo, entre todo eso, Dios sigue sirviendo pequeñas mesas, una conversación honesta, una llamada a tiempo, una canción que te sostiene, un abrazo inesperado. No cancelan la lucha, pero te recuerdan que no eres solo un soldado en el frente, eres un invitado en la mesa de alguien que sabe lo que hace. Aquella cena no borró los problemas de David, pero cambió su perspectiva. Mientras miraba los rostros que amaba, se dio cuenta de que el enemigo podía gritar, pero no podía sentarse en la mesa. La voz del miedo podía insistir, pero no tenía el pan ni el vino. Había un lugar reservado para él, aún en la guerra, donde podía ser alimentado, fortalecido, recordado de quién era y de quién pertenecía. Al terminar de comer, se quedó unos minutos más en la mesa, solo, con la casa en silencio. Cerró los ojos y susurró: gracias por esta mesa en medio de todo esto. No entiendo todo, pero hoy comí con mis enemigos mirando, y tú estabas aquí. No hubo aplausos. No hubo fuegos artificiales, solo un murmullo de gratitud que, como un hilo fino, empezó a tejer esperanza en medio de un telar lleno de nudos. La siguiente frase del Salmo era tan conocida
que casi pasaba de largo Anjanges, mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Siempre la había asociado con ceremonias, con momentos espirituales especiales. Pero una mañana, mientras viajaba en un autobús atestado de gente, camino a una cita más, David sintió que esas palabras lo perseguían. Recordó que en tiempos antiguos, los pastores ungían la cabeza de las ovejas con aceite para protegerlas de insectos que se metían en sus orejas y causaban infección, incluso locura. Ese detalle le golpeó Naa. A veces, no es el gran golpe lo que te destruye, sino los pensamientos pequeños que se meten sin permiso, día tras día, hasta que ya no aguantas más. Y si había algo que David conocía bien en esa temporada, era el ruido mental constante. Quizá tú también lo has vivido en ideas obsesivas, escenarios catastróficos, recuerdos que se repiten como una película que no puedes pausar. En esos momentos, la unción no suena a algo místico y lejano, sino a un bálsamo urgente para la mente. Un aceite que no solo consagra, sino que protege, sana, calma. En medio del vaivén del autobús, rodeado de conversaciones ajenas y anuncios pegados en los cristales, David cerró los ojos y por primera vez pidió algo concreto. Señor, unge mi cabeza. No sé qué va a pasar allá afuera, pero, por favor, guarda aquí adentro. No sintió electricidad recorriéndole el cuerpo. Pero sí un cambio sutil. Decidió dejar de alimentar ciertos pensamientos. Eligió con intención qué oía, qué leía, a quién escuchaba. Poco a poco, empezó a notar pequeñas señales de esa copa que rebosan fuerza para levantarse un día más. Paz en momentos donde antes explotaría. Capacidad de consolar a otros desde su propia vulnerabilidad. No era una vida perfecta, pero sí una vida tocada por algo que él no podía producir por sí mismo. Porque tal vez eso es que la copa rebose no que todo en el exterior sea abundancia, sino que por dentro haya una medida de gracia, de fe, de amor, que supera lo que tus circunstancias explicarían. Una paz que no tiene sentido en papel, pero se siente real en el pecho. Una capacidad de seguir creyendo, aun cuando sigues recibiendo noticias que no son las que pediste. Cuando bajó del autobús, no se convirtió en otra persona de la noche a la mañana. Seguía siendo David, con miedos, dudas y citas médicas por delante, pero caminó con la sensación de no estar totalmente vacío. Algo lo estaba llenando, de a poco, de forma silenciosa pero persistente. Y esa convicción, pequeña pero auténtica, se convirtió en un secreto entre él y el pastor que llevaba tiempo siguiéndolo, incluso cuando él se había olvidado de mirar atrás. Con el paso de los meses, los resultados no fueron exactamente los que él soñaba. Algunos miedos se confirmaron, otros se disiparon. Nuevas batallas aparecieron. No hubo un final feliz de cuento, donde todo se resolviera a su favor. Y sin embargo, cuando volvió al Salmo 23, la última parte lo sorprendió de otro modo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Antes, David había leído ese versículo como una especie de promesa de vida sin sobresaltos. Ahora, después del valle, la vara, la mesa y el aceite, lo entendía diferente. El texto no decía solo cosas buenas me pasarán, sino el bien y la misericordia me seguirán, como si el pastor fuera dejando huellas de su bondad detrás de cada día, incluso de los más oscuros. Aunque él solo pudiera reconocerlas tiempo después, se sentó a repasar mentalmente los últimos meses. Recordó la llamada del amigo que apareció justo cuando se sentía al borde, la enfermera que lo trató con una paciencia casi sobrenatural, la risa de su hijo en medio de una tarde gris, las palabras de consuelo de alguien que, sin saberlo, pronunció exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Acaso no eran esos rastros de bien y misericordia en medio del caos? Tal vez tú estás tan concentrado en lo que falta, en lo que dolió, en lo que no salió como esperabas, que no alcanzas a ver esas migas de gracia
esparcidas por el camino. No borran el dolor, pero lo acompañan. No cambian el pasado, pero redimen su peso. La misericordia de Dios no es solo perdón para tus pecados, es también su paciencia diaria, su forma de levantarte cuando no puedes más, su capacidad de sacarle vida a historias que pensabas que estaban terminadas. David se dio cuenta de algo todavía más profundo. En la frase decía, todos los días de mi vida, no solo los días buenos, no solo los días espirituales, no solo las temporadas donde todo cuadra, todos, incluso esos en los que lo único que logra decir es, Señor, ayúdame, incluso esos en los que ni siquiera ora, pero Dios sigue ahí, sosteniendo piezas invisibles. Mirando hacia atrás, entendió que la misericordia lo había perseguido más de lo que él había perseguido a Dios, y de alguna manera, eso lo liberó del peso de sentir que todo dependía de su constancia. Sí, sus pasos importaban, su fe importaba, pero al final, el pastor era más terco que su miedo y más fiel que sus dudas. El bien y la misericordia no eran un premio por haberse portado bien, sino la evidencia de un amor que se niega a rendirse contigo, incluso cuando tú ya te habías dado por vencido. La última frase del Salmo siempre sonó a futuro lejano, y en la casa del Señor moraré por largos días. De niño, David pensaba en cielo, de joven, en eternidad. Ahora, después de caminar con el pastor entre diagnósticos, silencios, lágrimas y mesas en medio de enemigos, esas palabras comenzaron a significar algo más que un destino final, una forma de vivir aquí y ahora. Morar en la casa del Señor no era solo llegar al cielo cuando muera, sino aprender a vivir cada día consciente de su presencia, no como visita ocasional de domingo, sino como hogar, un hogar interior al que podía regresar en medio de salas de espera, semáforos en rojo, noches de insomnio y mañanas comunes, un lugar donde, por mucho que temblara el suelo de afuera, su alma supiera a quién pertenece. Tal vez tú has visto el Salmo 23 como un texto para funerales, para momentos solemnes, para otros, pero esta historia, la de David, nos recuerda que no fue escrito solo para despedir a alguien, sino para sostener a los que se quedan. Para gente como tú, que sigue respirando entre heridas, preguntas y pequeñas victorias diarias. Morar en la casa del Señor significa que no tienes que esperar a que todo mejore para sentirte cerca de Dios. Puedes empezar hoy, con lo que eres y con lo que tienes. Con el tiempo, David no se convirtió en un hombre sin problemas, pero sí en alguien que ya no repite el Salmo 23 como fórmula, sino como testimonio. Cuando lo leí, recuerda noches específicas, rostros concretos, lágrimas verdaderas. Recuerda el instante en que sintió que todo se derrumbaba, y aún así hubo una mano que lo sostuvo. Recuerda el parque, la mesa, el autobús, la sala de espera, y en cada escena descubre al mismo pastor, paciente, silencioso muchas veces, pero siempre presente. Y ahora, mientras tú escuchas esta historia, hay algo que necesitas saber. Este no es solo el relato de David, es también una invitación para ti. Puede que estés en los verdes pastos, disfrutando un tiempo de calma. Puede que estés entrando en un valle que no pediste. Puede que sientas la vara de la corrección o el alivio del aceite sobre tu mente cansada. Puede que apenas estés descubriendo que, aún rodeado de enemigos, hay una mesa puesta para ti. Sea cual sea tu capítulo, el pastor es el mismo. No te promete ausencia de dolor, pero sí presencia en medio de él. No te asegura una vida sin lágrimas, pero sí manos que las recogen. No te garantiza que entenderás todo, pero sí que nunca tendrás que caminar solo. Y si en algún momento, mientras repites de nuevo ese salmo que quizás sabías de memoria, algo en tu interior se quiebra y te atreves a susurrar, Señor, sé mi pastor otra vez. Recuerda esto, Él nunca dejó de serlo, solo estaba esperando a que dejaras de correr, para poder abrazarte de nuevo y recordarte que,
Pase lo que pase, siempre habrá un hogar para tu alma en su casa, hoy y por todos los días de tu vida. La última frase del Salmo siempre sonó a futuro lejano y en la casa del Señor moraré por largos días. De niño, David pensaba en cielo, de joven, en eternidad. Ahora, después de caminar con el pastor entre diagnósticos, silencios, lágrimas y mesas en medio de enemigos, esas palabras comenzaron a significar algo más que un destino final. Una forma de vivir aquí y ahora. Morar en la casa del Señor no era solo llegar al cielo cuando muera, sino aprender a vivir cada día consciente de su presencia. No como visita ocasional de domingo, sino como hogar, un hogar interior al que podía regresar en medio de salas de espera, semáforos en rojo, noches de insomnio y mañanas comunes. Un lugar donde por mucho que temblara el suelo de afuera, su alma supiera a quién pertenece. Tal vez tú has visto el Salmo 23 como un texto para funerales, para momentos solemnes, para otros, pero esta historia, la de David, nos recuerda que no fue escrito solo para despedir a alguien, sino para sostener a los que se quedan. Para gente como tú, que sigue respirando entre heridas, preguntas y pequeñas victorias diarias. Morar en la casa del Señor significa que no tienes que esperar a que todo mejore para sentirte cerca de Dios. Puedes empezar hoy, con lo que eres y con lo que tienes. Con el tiempo, David no se convirtió en un hombre sin problemas, pero sí en alguien que ya no repite el Salmo 23 como fórmula, sino como testimonio. Cuando Lowly recuerda noches específicas, rostros concretos, lágrimas verdaderas, recuerda el instante en que sintió que todo se derrumbaba, y aún así, hubo una mano que lo sostuvo. Recuerda el parque, la mesa, el autobús, la sala de espera, y en cada escena, descubre al mismo pastor, paciente, silencioso muchas veces, pero siempre presente. Y ahora, mientras tú escuchas esta historia, hay algo que necesitas saber. Este no es solo el relato de David, es también una invitación para ti. Puede que estés en los verdes pastos, disfrutando un tiempo de calma. Puede que estés entrando en un valle que no pediste. Puede que sientas la vara de la corrección o el alivio del aceite sobre tu mente cansada. Puede que apenas estés descubriendo que, aún rodeado de enemigos, hay una mesa puesta para ti. Sea cual sea tu capítulo, el pastor es el mismo. No te promete ausencia de dolor, pero sí presencia en medio de él. No te asegura una vida sin lágrimas, pero sin manos que las recogen. No te garantiza que entenderás todo, pero sí que nunca tendrás que caminar solo. Y si en algún momento, mientras repites de nuevo ese salmo que quizá sabías de memoria, algo en tu interior se quiebra y te atreves a susurrar, Señor, sé mi pastor otra vez, recuerda esto. Él nunca dejó de serlo, solo estaba esperando a que dejaras de correr, para poder abrazarte de nuevo y recordarte que, pase lo que pase, siempre habrá un hogar para tu alma en su casa, hoy y por todos los días de tu vida. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que esté pasando por su propio valle. Nunca sabes a quién puede alcanzar el pastor a través de una simple historia.